Michoacán es mejor. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a dar inicio a esta semana dedicada a la negociación de conflictos. Bueno, el día de hoy vamos a presentar la ponencia de fuentes y gestión de conflicto y a esta ponencia está a cargo de la maestra Liliana Zúñiga Vaca y ella es doctorante de empresas familiares, maestra en administración con especialidad en mercadotecnia. Les platico un poquito más de la maestra Lili. Ella es asesora de microempresas y pequeñas empresas en el sector de servicio y comercio, es creadora de modelos de incubadoras de empresas en el TEC de Monterrey, en la Universidad de Michoacán, en la UNIVA, en la UNLA, también es desarrolladora de programas de capacitación empresarial, promotora de creación de empresas y de emprendimiento, y también actualmente se encuentra a cargo de la Dirección General de la Universidad Mexicana de Innovación de Negocios, es la UMI Campus Morelia. Y bueno, el día de hoy le damos la más cordial bienvenida a la doctora. Lamentamos que esta ponencia sea grabada. Les comento, bueno, nuestra ponente tuvo por ahí un incidente personal, pero bueno, nos dejó la sesión del día de hoy y del día de mañana grabadas. Así que si tienen alguna pregunta, el miércoles con mucho gusto ella estará aquí en Espacio Emprendedor para solventar estas dudas que salgan estos 2 días. Bienvenidos todos los que se encuentran de manera presencial y los que se encuentran a distancia, pues un abrazo. Y bueno, vamos a dar inicio, ¿no? Hecho. Muchas gracias. Bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están? Con el gusto de saludarlos por este medio. Y antes que otra cosa, quiero agradecer al equipo de Academich la oportunidad que me brindan para estar esta semana con ustedes, no solamente el día de hoy, sino estaré esta semana trabajando con ustedes temas orientados a lo que es la negociación, cómo la negociación es una herramienta importantísima para resolver el conflicto y también la negociación como herramienta para obtener lo que queremos de otros y cuáles son esos tips sugeridos que debemos implementar cuando estamos negociando, adicional a la importancia de mantener una ética cuando estamos negociando. Sean bienvenidos también todas las personas que me hacen favor de acompañarme el día de hoy. Y en este sentido quiero comentarles que no me fue posible estar de forma física y en vivo esta mañana de hoy. Estoy a través de la grabación. Tuve una situación personal, un percance de salud personal, pero espero el martes estar ahí con ustedes en vivo para seguir compartiendo estos temas. De nueva cuenta, muchísimas gracias a todas las personas que me están haciendo favor de seguirme y conectarse y al equipo de Academich. Sean bienvenidos entonces a esta sesión que estaremos platicando de lo que es el conflicto y cuáles son las fuentes del conflicto y qué es lo que está pues precisamente generando el conflicto. Y quisiera arrancar con esta frase que me encanta mucho. Todos los conflictos contienen la semilla de la creación y de la destrucción. Es una frase tomada del libro del arte de la guerra de Sun Tzu. Y se las vuelvo a repetir. Todos los conflictos contienen la semilla de la creación y de la destrucción. Y está en nosotros decidir cuál semilla es la que queremos rescatar y que sobresalga y que crezca esa semilla y que queremos que se fortalezca, la de crear o la de destruir. Porque el conflicto, desafortunadamente, lo vemos en un aspecto negativo. Yo los invito ahorita a que reflexionen. ¿Qué es el conflicto para ustedes? Es más, probablemente ya ahorita ya tuvieron y atravesaron un conflicto y quizá ya hasta los puso de malas. El conflicto es algo inherente en la vida de todo ser humano, en la vida cotidiana. Pero vuelvo a reiterar, como lo señala esta frase, es decisión de nosotros ver a cuál de estas dos semillas le vamos a dar la oportunidad de que crezca, de que se fortalezca y vamos a alimentar. La semilla para crear
cosas que este conflicto está señalando que ya no están siendo suficientes, que ya no están alcanzando para satisfacer alguna necesidad, que ya no están alcanzando para resolver algún problema. Por eso surgió el conflicto. Y ahí está la oportunidad para cambiar. ¿Cómo? Creando los espacios, creando las leyes, creando las oportunidades para generar algo nuevo gracias a un conflicto. Pero por otro lado, como lo señala esta frase, está la semilla de la destrucción y reitero, está en nosotros decidir si le vamos a hacer caso a esa semilla que derivado de un conflicto nos ganó el ñaca ñaca y gracias a ese conflicto te voy a tener un falso odio. Gracias a ese conflicto me vas a caer más mal. Gracias a ese conflicto voy a tener la oportunidad de generar más roce contigo. Y ahí es donde viene la destrucción. ¿Por qué? Porque estamos alimentando la parte negativa del conflicto. Y pues bueno, en unos principios iniciales quisiera que, o en reflexiones iniciales, quisiera que pensemos en cómo entendemos el conflicto. Y miren, como dice aquí, en la forma en cómo entendemos el conflicto va a ser la manera en cómo lo vamos a abordar. Como les decía minutos anteriores, si yo veo el conflicto de manera positiva, voy a crear algo. Si yo veo el conflicto de manera negativa, voy a destruir algo o una. El conflicto, pues, es una oportunidad para destruir, pero nosotros lo decidimos en función de cómo estamos entendiendo ese conflicto, en la manera en cómo lo entendemos, lo abordamos y lo asumimos, es como va a impactar en nuestra vida. El conflicto en estas reflexiones iniciales es, como les decía minutos atrás, una condición natural, porque forma parte de la vida humana, forma parte del ser humano, es algo inherente a uno, porque en algún momento no vamos a estar de acuerdo con alguna ideología, no vamos a estar de acuerdo con una acción, no vamos a estar de acuerdo con una frase, no vamos a estar de acuerdo con alguien que nos está instruyendo y compartiendo un curso. Vamos, pues, es inevitable. El conflicto forma parte natural de nuestra vida personal. Incluso nos conflictamos con nosotros mismos. Probablemente hoy, si tenemos una semana inglesa y empezamos la semana laboral el día de hoy, quizá las mujeres que me estén escuchando ya nos conflictuamos con nosotras mismas pensando, ¿qué me pongo? ¿Me pongo esta blusa o me pongo esta otra blusa? Es que con esta blusa me veo más gordis, con esta blusa me veo más vieja o más joven. Y ahí está la parte negativa. Pero si veo esta blusa me veo un poquito más gorda, pero en la parte de la construcción digo, me la voy a para darme que tengo que comer una tortilla menos en el día para que la blusa se me vea mejor. Forma parte el conflicto de algo natural en mi vida personal. Si ya hoy en la mañana tuvieron que llevar al hijo, llevaron al perro, salieron con su esposo, con el novio, la novia, y los llevó a trabajar o ustedes los llevaron, ya se conflictuaron por alguna diferencia de, oye, ¿qué vamos a comer? No, pues hoy hay que cocinar. No, pues es que yo hoy quiero que salgamos. Y empieza el conflicto. Y es parte de la vida social, porque por naturaleza humana, el ser humano es un ser sociable y convivimos en un entorno donde hay más personas, así que es inevitable que el conflicto nos surja. Y entonces hoy en esta vida social, dado que estamos en una sociedad, venimos manejando, y se me atravesó un carro, y y se me atravesó un peatón, y fíjate por dónde caminas, y están los conflictos. Desde los más pequeños hasta los más complejos. El conflicto es algo natural, pero está en nosotros decidir
cómo lo vamos a entender, porque en función de cómo lo entendemos es cómo lo vamos a abordar. Y si lo entendemos de manera negativa, nos vamos a entripar. Y si lo entendemos de manera positiva, es la oportunidad para, tengo que relajarme un poquito más. Si se me atraviesa el peatón, Dalai. El conflicto también está presente en todo tipo de relaciones, ya lo veíamos, en las relaciones con nosotros mismos, con los miembros de la familia, con los miembros de una sociedad, como puede ser un desconocido, como puede ser un compañero de trabajo, etcétera. El conflicto además está en esas relaciones públicas de mayor alcance como son las comunidades. Aquí en el estado de Michoacán tenemos una comunidad donde eventualmente están en conflicto. Y están en conflicto con decisiones de nuestras autoridades en las que no están de acuerdo. Y vienen estos conflictos. Los conflictos surgen entre pueblos. Es que me estás robando el agua. Es que no estás permitiendo que haya más árboles. Y surgen los conflictos entre pueblos, entre estados, entre países. Ahorita tenemos un conflicto, todavía las noticias no hacen ni 10 días de eso, en que pues señalaban que a lo mejor venía la Tercera Guerra Mundial, porque hay países que están en un fuerte conflicto y que sin ánimo de entrar en eso porque no es la intención o no ha habido disposición o le están dando más espacio a la destrucción que a la creación de fortalecer esa relación entre esos países en beneficio de los ciudadanos de esos países. Algunas veces el conflicto es necesario, sí. ¿Para qué? Para transformar aquellas cosas que no están funcionando. Por eso el conflicto es necesario, por eso el conflicto surge, porque entre un grupo de personas, entre dos personas, en los miembros de una familia, en los miembros de compañeros de trabajo, alguien o algún grupo de personas no están satisfaciendo sus propias necesidades y derivado de eso no están contentos en ese entorno en el que conviven, en ese entorno en el que se desempeñan y surge el conflicto. Y entonces es la oportunidad para hacer cambios. Apenas en este mes se celebró, en este mes pasado de noviembre, se celebró el Día Naranja, el día en el que se conmemora la violencia, el parar la violencia contra la mujer. Porque las mujeres llegó un momento en que estaban o estábamos en conflicto y dijimos, espérame, es que estoy recibiendo todo tipo de agresión en todos los entornos en los que me desenvuelvo. Y ahí está el conflicto donde es la oportunidad para crear y para crear ¿qué? Un cambio porque hay un grupo de población que son de género femenino que se están sintiendo violentadas o que verdaderamente están siendo violentadas. Hay que hacer cambios en las leyes, cambios en la mentalidad, cambios en la forma en cómo nos estamos relacionando con nosotros, el grupo de mujeres. Los conflictos, pues, es, reitero, algo inherente en la vida. Y continuando con estas reflexiones iniciales de lo que es el conflicto, muchas de las veces lo que ocurre en el conflicto no es como tal el conflicto en sí. El hecho de que yo quiero ir al cine, el hecho de que tú quieres ir al deporte. Ese sería el conflicto como tal. Pero muchas de las veces no es en sí ese hecho o ese conflicto, sino la actitud que asumo ante esa situación que estoy enfrentando. ¿Vamos al cine o vamos al fútbol? Y entonces, como amanecilla de malillas, asumo una actitud nada proactiva, asumo una actitud ya con la espada desenvainada, asumo una actitud en la que me quiero pelear con todo el mundo, asumo la actitud que yo y solamente yo soy quien tiene la razón. Por ende, mi conducta ante ese conflicto va a ser una respuesta no positiva.
recordando la frase inicial, voy a dar pauta a un conflicto negativo, dando pie a que crezca la semilla de la destrucción, derivado de una actitud poco proactiva, poco asertiva. En cambio, si surge un conflicto donde si vamos al cine o vamos al fútbol, pero hemos ido muchas veces ya al fútbol, ya quiero que vayamos al cine, bueno, de nueva cuenta tendré una actitud de conciliación, tendré una actitud de volver a ceder, porque quizás más adelante espero que con la persona con la que me conflictúe del cine o del fútbol, más adelante le voy a pedir que vayamos a la boda de la mejor amiga. Y entonces digo, está bien, me va a tocar ceder otra vez y vamos al fútbol. Miren, les repito y les recuerdo la frase inicial. ¿Cómo entendemos el conflicto? Lo vamos a abordar. Y recordemos que el conflicto es la oportunidad para crear o la oportunidad para destruir y está en nosotros decidir. Por ello, para entender mejor y fortalecer y pulir nuestra habilidad para gestionar, manejar un conflicto, los invito a que comprendamos cuáles son las características que tiene un conflicto, cuáles son esas fuentes que dan pauta al surgimiento del conflicto y sobre todo cuáles son los elementos del conflicto, para que a través del conocimiento y la comprensión de estas características, de estos elementos y las fuentes que dan pauta al surgimiento del conflicto, podamos visualizarlo de una manera positiva, con una actitud más proactiva, teniendo un comportamiento más atinado y asertivo para dar esos primeros pasos con el ánimo de resolver los conflictos a los que nos estamos enfrentando. Dicho lo anterior, empezamos con las características del conflicto. ¿Y cuáles son estas características del conflicto? Los invito a ver a que reflexionen. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles creen ustedes que están? ¿Qué es lo que caracteriza a un conflicto? Lo ha caracterizado. Bueno, pues, como les decía, el conflicto es algo normal. Una característica del conflicto es que es algo normal. Yo he visto en las redes sociales por ahí una frase, un meme, no sé cómo llamarle, donde dice que, las palabras menos, dice algo así como que porque espero mi tranquilidad, le voy a dar mi tranquilidad o algo así. Miren, el conflicto que podemos elegir nuestras batallas. A veces sí o sí tenemos que entrar a la batalla, porque es algo normal el conflicto. Es inevitable, dice la característica del conflicto. Además de que es normal, es inevitable. Entonces, como que voy a elegir mis batallas. A veces, aunque tú no quieras, el conflicto está ahí y ya no lo puedes evitar porque no siempre podrás evitar y evadir el acción. Y muchas de las veces nosotros evadimos los conflictos. Los hijos con los papás dicen, ah, como quiero el permiso para el fin de semana, está bien. O sea, le sacan la vuelta al papá o a la mamá o a lo que me está diciendo. El esposo con la esposa con el esposo, el colaborador empleado con el jefe. Ay, mejor le saco la vuelta. Pero en algún momento tendrás que tener esa confrontación porque el conflicto es algo normal, es algo natural, es inevitable y pues tenemos que abordarlo. Es muy cierto que una característica del conflicto es que es generador de pérdidas, incluso de violencia. Dependiendo de la magnitud de lo que me impacta ese conflicto, podrá ser la pérdida o la generación de violencia. ¿En qué sentido o a qué me refiero con esto? El conflicto es generador de pérdidas porque a veces se pierden amistades por un conflicto.
por un conflicto en el que dimos pauta a la semilla de la destrucción y que no tuvimos esa inteligencia emocional y esa conducta asertiva para resolver el conflicto y ninguno de los de las personas integradas en ese conflicto quisieron asumir una actitud proactiva, asertiva para ceder, para encontrar el punto medio para resolver el conflicto. Entonces se pierden relaciones. E incluso es generador de violencia. El conflicto lo veíamos que al ser algo natural, algo inevitable, y que es la oportunidad para cambiar, transformar a nuestra situación, una acción en beneficio de los que están involucrados, tenemos que cambiar. El lograr esta conmemoración de la no violencia contra la mujer, el lograr la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hubo mujeres que se levantaron en lucha para defender sus propios derechos, porque se sintieron violentadas, porque se sintieron ultrajadas, porque se sintieron poco dignificadas. Y ese conflicto dio pauta a violencia, hasta que se entendió y se comprendió que la mujer jugamos un papel importante en una sociedad y que las leyes y que las ciertas conductas de otros seres humanos de género, incluso femenino o masculino, no estaban siendo lo más idóneo y había mujeres que estaban siendo lastimadas, se llegó a la violencia. La independencia de nuestro país fue un conflicto y generó violencia. Porque de nueva cuenta, no olvidemos que una característica importante del conflicto es la oportunidad, dándole pauta a la semilla de la creación es la oportunidad. ¿Para qué? Para cambiar. Si surge un conflicto es porque algo no está siendo del total agrado para alguien o algunos otros. Y es esa oportunidad para cambiar. Y el conflicto entonces es susceptible de transformación, de transformar mentalidades, de transformar conductas, de transformar situaciones, de transformar leyes, de transformar políticas, pues. Así que la próxima vez que te veas inmerso en un conflicto, no digas, le voy a sacar la vuelta, no pienses en que yo no soy una persona de conflicto. No, no es que seas una persona de conflicto, pero a veces te toca estar en un conflicto y te invito a que asumas una actitud proactiva, positiva a ese conflicto y lo abordes de la manera más atinada, identificando entonces, pues, de qué manera vas a abordar ese conflicto. Perciben que sus objetivos. Entonces, ¿cuándo surge un conflicto? Cuando dos o incluso más partes, porque el conflicto surge entre dos o más partes. Al inicio les decía, incluso con nosotros mismos, ¿no? Que tienen una interdependencia, que tienen algo que ver. Porque miren, ahorita, yo no sé quiénes estén conectados, pues en teoría yo no tengo conflicto con ustedes y espero que ustedes conmigo no, pero ya ahorita al estar conectados ya vamos a ser interdependientes y puede surgir un conflicto de no acuerdo por las ideas que estoy dejando aquí sobre la mesa y habrá quien sea muy apasionado del tema y decir, no, difiero.
y donde estos dos o más individuos o partes involucradas, además perciben, además de esta interdependencia, perciben que sus metas, que sus objetivos, que a lo que se están orientando no tienen compatibilidad. O sea, tú vas para acá y yo voy para acá. Entonces vamos así. Pero trabajamos juntos. Oye, vamos así. Pero somos esposos. Oye, porque ahí está surgiendo el conflicto. En el momento que vamos así es porque está surgiendo ya el conflicto. Y hay que encontrarlo para encontrar eso que tenemos. Una actitud asertiva, pues va a tocar incluso ceder, va a tocar incluso dar algo. Y a veces eso es lo que no nos gusta del conflicto. Bueno, pues dicho lo anterior, conozcamos cuáles son las fuentes del conflicto, que da pauta a que exista y surja un conflicto. ¿Qué es lo que da pauta? Bueno, lo que da pauta a la existencia del conflicto es la primera fuente del conflicto es los hechos. Los hechos que no siempre son entendidos, comprendidos, aceptados de la misma manera por las partes que están involucradas ante ese hecho. Y miren, yo aquí les muestro una imagen, ¿no? En esos hechos pues tenemos que yo, desde mi percepción, desde mi propia experiencia, desde mi propio conocimiento, veo que este hecho se entiende como un 6. Y el otro yo, desde su experiencia, desde su percepción, desde su conocimiento, entiende ese hecho como un 9. ¿Quién tiene la razón? Pues los dos. Desde la perspectiva que estoy planteando ahí en la imagen, cada uno tiene su razón. Para él es un 6, para el otro es un 9. Porque le influyen en él para entender y comprender ese hecho, reitero, su experiencia, su conocimiento, sus propios paradigmas, su percepción, hacen que yo entienda este hecho de esta manera. Y el otro tiene su propia percepción, su propia experiencia, su propio conocimiento y entiende el hecho como un 9. El punto será encontrar ese acuerdo. El punto será que empatemos el acuerdo, la misma percepción, la misma comprensión, etcétera. Reitero, como les decía minutos atrás, es muy fácil decirlo, es complejo entender. Así que la próxima vez que surja un conflicto, trata de entender el hecho desde la perspectiva y de la óptica de la otra parte. Esfuérzate por entender y comprender el conflicto desde la perspectiva de la otra parte. Porque si, disculpen ustedes la expresión, si nos amachamos nada más a mi lado, a mi parte, pues por eso es que luego no se resuelven los conflictos. Porque creo que yo y solamente yo tengo la razón. Otra fuente importante del conflicto es que los recursos no son lo suficientemente para ejecutar una tarea, que hay escasez en el recurso. Y entonces, miren, los invito en el ámbito laboral. En el ámbito laboral, de repente nos piden cosas, que alcancemos metas, y no nos dan todos los recursos necesarios para alcanzar las metas. Nos exigen un volumen de ventas, nos exigen un número de reportes a tal día, nos exigen un número X de atención a clientes o a pacientes en determinado tiempo, pero no me dan los recursos materiales, económicos, incluso el propio talento, otros compañeros, talento humano, otros compañeros que se sumen al equipo para que yo pueda lograr esa tarea, esa meta, que yo te pueda entregar ese reporte en el tiempo que me das. Porque me das una escasez de recursos, de tiempo así, pero me pides un montón así.
Entonces, ¿de qué manera? Y entonces surge ese conflicto con ese jefe, surge ese conflicto con ese superior, surge el conflicto con la empresa en la que colaboro, porque ¿cómo me exigen pero no me dan? No me dan esa comprensión, no me dan ese material, no me dan el equipo necesario, no me dan el tiempo suficiente, hay escasez de recursos. Otra fuente del conflicto es que las necesidades humanas más básicas no se están satisfaciendo como debe de ser. Primordialmente en el lugar de trabajo es que mis necesidades no se están satisfaciendo. Recordamos a psicólogo Maslow en su pirámide de las necesidades humanas. Tenemos las necesidades fisiológicas. Oye, pues no estoy atendiendo las necesidades más básicas fisiológicas de ir a comer. O sea, en mi trabajo me negrean un montón y no me dan espacio para ir a comer. Y quieren que yo esté buena, si quieren que yo esté con una actitud proactiva y que esté sacando el trabajo, pues no me dan chance ni de desayunar, comer. Yo necesito atender esa necesidad básica de comida. En el lugar en el que trabajo no hay una necesidad de seguridad. En mi trabajo estoy, por la naturaleza propia de mi trabajo, soy un constructor y de forma continua y todos los días estoy asumiendo riesgos porque se me puede caer un tabique, se me puede caer una varilla y no me dan un seguro, no me dan seguridad social y tampoco un seguro privado. Pues eso es conflicto. Las necesidades en la tercer nivel de la pirámide de afiliación. Oye, trabajo, aquí no hay oportunidad de que celebremos un poquito, nos estemos a descansar, a echar la chorcha entre compañeros, unos media hora, 20 minutos, una vez a la semana. Es necesaria la convivencia. Reitero, el ser humano por naturaleza social es necesaria la convivencia, esa afiliación. Las necesidades humanas no se están satisfaciendo en la pirámide que les estoy mostrando aquí, que no se alcanza a ver. A ver, ya la amplié. Las necesidades, ya estoy en el cuarto nivel, las necesidades de reconocimiento. Me estoy esforzando mucho por mi trabajo, llego puntual, saco mis reportes en tiempo, estoy logrando mis metas, incluso rebaso las metas que me solicitan y nunca viene el jefe a decirme por lo menos un gracias, mucho menos el reconocimiento en un diploma o en un incentivo, qué sé yo, económico o de otro tipo de incentivos. Y la autorrealización en ese lugar de trabajo, pues veo que nomás nunca voy a crecer y nunca voy a pasar de aquí. Dicen por ahí, de maceta en el pasillo no voy a pasar. En mi trabajo no estoy pudiendo satisfacer estas necesidades y todo esto da pauta a la existencia de un conflicto, a que yo no esté contento, a que yo no esté satisfecho. Trabajo que impacte la cultura organizacional de ese lugar en el que yo estoy trabajando. Otra fuente importantísima del conflicto es los valores, la inexistencia de los mismos. Yo los invito a que ustedes piensen en sus propios valores. Oye, hay conflicto cuando te piden hacer algo que va en contra de tus valores. Oye, pues échale ahí una mentirilla en el reporte. Di que sí, hicimos las 20 llamadas, las 20 visitas. Y yo soy muy íntegro. Yo soy muy honesto. Y entonces que me pidas que yo eche mentirillas, que yo maquille un informe, que me causa conflicto, porque está en contra de mis principios y mis valores. Entonces imagínense cómo no va a haber conflictos en las empresas, en las organizaciones, en los grupos de trabajo, si de entrada muchas veces no reconozco mis propios valores y cuáles son los valores que para mí son importantes y después conocer los valores de ese grupo al que me estoy sumando, como amigos, como familia, en el lugar de trabajo. Es importante que reconozcamos los valores.
Porque si mis valores no empatan con esos valores familiares, si mis valores no empatan con ese grupo social al que estoy perteneciendo, pues voy a estar conflictuado siempre y todos los días. Yo les invito a quienes me estén haciendo favor de seguirme hoy, ¿conocen sus propios valores? Enlístenlos ahorita. Tomen conciencia de ellos, pero no solamente los tengan en la mente. Escriban los 3 primordiales valores que a ustedes los caracterizan. ¿Cuáles son esos 3 valores? Anótenlos. 3 valores. ¿Ya tienen sus propios valores? Ahora los invito, como familia, como grupo familiar, ¿cuáles son esos 3 valores que caracterizan a su familia? ¿Tienen claridad de esos valores que caracterizan a su familia? ¿Y todos los miembros de esta familia conocen esos valores? Los invito a que apunten esos 3 valores de la familia, que probablemente y no forzosamente empatan con sus propios 3 valores personales. Pero espero que algunos de estos 3 valores personales empaten con los 3 valores de su familia. Y mejor o peor aún, no lo sé, es cuáles son los valores de la empresa en la que ustedes trabajan. ¿Los conocen? Y si sí los conocen, ¿hay empatía por parte de ustedes con esos valores de esa empresa en la que ustedes trabajan? Porque si van así, otra vez de nueva cuenta, no, pues es que por eso hay conflictos. Porque los valores de mi empresa no empatan con los valores con los que yo creo, los que yo tengo, los que yo practico. Entonces, la posibilidad de surgimiento de conflictos está ahí. Porque no tenemos valores en común. Otra fuente del conflicto, de manera natural, porque es una característica del conflicto, otra fuente del conflicto es las relaciones. Las relaciones son motivo de conflicto. La relación de hijo-papás, hay conflictos. La relación de hermano con hermano, hay conflictos. La relación de esposo con esposa, esposa con esposo, hay conflictos. La relación de compañero de trabajo con otro compañero de trabajo, hay conflictos. La relación de compañero con el jefe, hay conflictos. Hay conflictos gracias y dado a que hay una relación. ¿Por qué? Porque recordemos en la definición que yo les compartía del conflicto es 2 o más partes interdependientes. Piensas que sus objetivos no van orientados a lo mismo. Al ser interdependientes, pues tenemos una relación y al tener esa relación, pues es fuente del conflicto. O sea, no existe una relación perfecta y maravillosa. ¿A qué semilla? Oportunidad, a la semilla de la creación o a la semilla de la destrucción. Si le doy pauta a la semilla de la creación, mi relación la voy a estar fortaleciendo. Si le doy pauta a la semilla de la destrucción, mi relación cada vez la voy a ir mermando hasta que se termine. Y que veíamos que una característica del conflicto es pérdidas. Por eso es que ¿qué? Porque no es la estructura. La estructura es que en todo grupo social, llámese familia, llámese grupo de amigos, llámese lugar de trabajo, hay una estructura que aunque no esté definida y escrita, leyes, formas, conductas de interacción, pero se sobreentienden y hay que respetarlas. Es importante conocer las estructuras para no romper esas estructuras
desconocimiento o por mala onda. Hablando en el ámbito laboral, en toda organización hay una estructura donde hay un jefe, un superior, donde dentro de la estructura, ¿qué posición tengo yo en esa estructura? Y derivado de la posición que yo tengo en esta estructura, ¿cómo me relaciono? Que veíamos que la relación es otra fuente de conflicto. Porque si me salto esa estructura, estoy rompiendo la estructura, doy pauta a la existencia de un conflicto y doy pauta a que se rompa, que se merme una relación en esa estructura. Y es importante entonces que yo conozca las políticas, los reglamentos, la forma en cómo está organizado ese grupo de familia, ese grupo de amigos, ese grupo de compañeros de trabajo, esa empresa en la que yo estoy, ese pueblo, ese país, ese estado, tiene una estructura y hay que respetarla. Y si esa estructura no está siendo suficiente, recordemos que en la naturaleza del conflicto es inevitable y es la oportunidad para transformar y cambiar. Cuando la estructura entonces ya no está siendo suficiente, ya no está abasteciendo la necesidad de todos, es la oportunidad de cambio, de transformación. Y pues bueno, entonces, en el trabajo se confía en un contrato psicológico. Además de lo que ya está escrito en la norma, en las políticas, en los reglamentos internos de la empresa, se genera entre los compañeros, entre el jefe y los compañeros, un contrato psicológico. Es algo que está sobreentendido. Y en ese contrato psicológico por las expectativas implícitas que tiene cada participante. Yo espero algo de mis compañeros de trabajo. Y Juanito espera algo de esos compañeros de trabajo. Y Luisito espera algo de esos compañeros de trabajo. Y cada uno, pues, tenemos una expectativa. Y cuando no se cumple esa expectativa, surge el conflicto. Y por eso es que hay una mala relación. Entonces, pues bueno, que esperan de esa organización y que ellos esperan que les den y a su vez ellos van a dar a esa organización. Es un intercambio. Yo vine a esta organización para hacer un intercambio. Sin embargo, la parte más delicada es que no estamos conscientes muchas de las veces de nuestras expectativas. Nosotros mismos no tenemos claras nuestras expectativas. ¿Cuándo nos damos cuenta de nuestras expectativas? Cuando éstas ya nos están satisfaciendo, en el momento en que ya no se satisface. Y entonces yo decía que no tenía problema, es más, no decía porque no era consciente de esta expectativa, pero el día que hoy le toco la puerta a mi jefe y le pido permiso para ir al festival de estamos ya en cierre, y tú me pides que te quieres ir al festival decembrino de tu hijo. Yo todo lo que le di durante todo este año en el trabajo, y ahí es donde se rompe ese contrato psicológico, y ahí es donde tomo conciencia de una expectativa que yo tenía y que ahí se rompió y que antes no había sido consciente de la existencia de esa expectativa. Entonces, externemos nuestras expectativas a los compañeros, al hijo, al hermano. Permiso, reducir esos conflictos. Y pues bueno, ¿qué es lo que rompe el contrato psicológico? Primordialmente dos razones, esto que les decía, no planteamos nuestras expectativas y no preguntamos sobre las expectativas de los otros compañeros de trabajo. Por lo anterior, es importante que comuniques de manera muy atinada y asertiva tus expectativas y la actitud que vas a asumir.
cuando se rompan las expectativas. Perdónenme, que aquí está mi perrito. Muy bien. Siguiendo y entrando casi a la recta final, entonces, de esta primera sesión, ¿cuáles son los elementos del conflicto? Pues como tal, la situación que está dando pauta al conflicto. La situación conflictiva, ¿qué es eso de la situación conflictiva? El conflicto. El conflicto es los hechos, que se rompe una estructura, que no hay valores, el entendimiento, pues, de comprendemos el conflicto. Un elemento importante de el conflicto son las emociones. Así como el ser humano por naturaleza es social, el ser humano por naturaleza somos un ser de emociones. Y por lo menos hay 5 emociones básicas en todo ser humano. ¿Se acuerdan de esa película que este año, precisamente este año 2024, rompió récord en las taquillas de los cines? Ni me acuerdo cómo se llama la película, donde trata esto de emociones precisamente, y el comercial de esta película decía, con nuevas emociones. Hay un montón de emociones, sentimientos en los seres humanos, pero hay 5 emociones básicas: la felicidad, el amor, el miedo, el enojo, la ira, la tristeza. Bueno, pues las emociones dan pauta y forman parte más bien del conflicto, como tal la situación y la emoción que yo asumo ante un conflicto. Habrá días en que estaré tan enojado que el conflicto va a ser aún peor. Habrá días que estoy triste, que el conflicto es no le voy a hacer caso. Habrá días que estoy tan contento que menos le voy a hacer caso al conflicto porque estoy tan contento y no quiero que nada empañe mi felicidad, y entonces pues ni le hago caso al conflicto. Las emociones pues son un elemento primordial en lo que es el conflicto. Y por último, los comportamientos. Y con esto entro a la recta final de esta sesión. Comportamientos también, hay 3 tipos de comportamiento básico en todo ser humano. Le voy a abrir un poquito aquí a la presentación. Y en estos comportamientos hay 3 conductas o 3 comportamientos básicos que también van a influir en cómo asumimos, entendemos, comprendemos el conflicto, y que va de la mano con las emociones. El comportamiento agresivo. Si soy una persona que mi conducta se caracteriza primordialmente por ser agresiva, pues el conflicto tiene mayor posibilidad de ser una semilla de destrucción. Aquí estuvo el agresivo, está el pasivo. Si soy una persona que, como les decía muchos minutos atrás, yo elijo mis batallas, quiero estar en paz, en zen, pues no siempre es bueno ser muy pasivo, porque sí o sí, dado que el conflicto es natural, es normal y es inevitable, tendré que entrarle a los trancazos del conflicto. Por lo tanto, lo más adecuado es la conducta asertiva. ¿Y qué es ser una persona asertiva? La persona asertiva es aquella que entiende y comprende y asume cada emoción. Y si hoy es día de miedo, hoy es día de miedo. Y si surge el conflicto, con miedo lo voy a abordar. Y si no sé cómo, voy a preguntar, pero tengo miedo. Que hoy estoy con pauta la existencia de ese conflicto. La persona asertiva es la que reconoce, entiende sus emociones y las gestiona. Tiene una capacidad de autogestión. No deja que se desborde de la felicidad, no deja que se desborde el enojo, pero que toma las emociones van a influir en su conducta y que de manera asertiva tendrá que entender el conflicto. Y aunque yo esté muy contento, pues no es que me vaya a amargar mi felicidad del conflicto, pero surgió un conflicto, pues lo tengo que atender, aunque esté muy feliz, lo tengo que atender. Y aunque esté muy, muy, pero muy enojado, no por eso me voy a enojar aún más. Surgió un conflicto y tengo que atenderlo.
Y pues bueno, yo los invito pues a que reflexionemos mucho en esto que les compartí el día de hoy, lo que es el conflicto. Todo conflicto entonces es una oportunidad para crear o es una oportunidad para destruir. Recordando las características del conflicto. El conflicto es natural, es inevitable, puede generar que se destruya o que se rompa una relación. Además puede dar pauta a una violencia, a una pelea y, por supuesto, en su característica natural, el conflicto es susceptible para transformar algo, donde los elementos del conflicto, que son los que acabamos de ver, es como tal la situación conflictiva, entender y dejar de lado mis emociones, mis comportamientos y entender la situación conflictiva, no enfocarme en la o las personas o partes involucradas en el conflicto, sino en la situación, en el hecho. Ese es un elemento del conflicto. Segundo elemento es mis emociones. ¿Qué emociones estoy teniendo en el momento en el que surge el conflicto? Por lo tanto, ¿qué comportamiento, que es este último, voy a tener ante el conflicto? Esos son los elementos del conflicto. Y recapitulando entonces los elementos, ya vimos cuáles son las características del conflicto, ya vimos los elementos del conflicto, las fuentes del conflicto. Recordándolas son como tal el hecho que a veces no lo entendemos de la misma manera. Como tal, en esas fuentes del conflicto es los valores, que las partes a lo mejor no tenemos valores en común, la propia estructura, la escasez de recursos y las relaciones son fuente del conflicto. Yo los invito a que esta semana que voy a estar compartiendo con ustedes sobre lo que es el conflicto, la comunicación y persuasión como herramientas para gestionar el conflicto, para dar pauta a negociaciones, donde la forma para resolver conflictos es la negociación y que la negociación nos va a ayudar a obtener aquello que queremos, pero también en la negociación entender que nos tocará dar algo que él o los otros quieren de nosotros, para tener negociaciones muchísimo el que me hayan hecho favor de acompañarme. Los saludo el día de mañana, reitero, espero no tener ya ningún inconveniente y estar en vivo con ustedes para que podamos interactuar. De cualquier manera, si tienen alguna inquietud en relación a esta sesión del día de hoy, si quieren, con mucho gusto el día de mañana, martes, abordamos las inquietudes que hayan surgido de esta sesión. Que tengan excelente lunes, que tengan excelente semana. Gracias al equipo de Academich por apoyarme, por acompañarme y hacer todo lo que tienen que hacer ustedes tras bambalinas para que esta grabación esté disponible para las personas que nos están siguiendo. Tengan excelente día. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta grabación. Esperamos que se recupere pronto la maestra Lili y tenerla aquí ya con nosotros para poderle externar algunas duditas que por ahí tenemos en general. Le agradecemos a todas las personas que estuvieron a distancia y a las de que están aquí de manera presencial. Bueno, tendremos un trabajo de manera grupal. Entonces, muchísimas gracias y los esperamos el día de mañana. Michoacán es mejor.